Durante más de 600 años, existe un libro que nadie ha podido leer. No es una exageración, no es una metáfora, y tampoco es un misterio menor dentro de la historia. Es un objeto real, físico, que ha pasado por manos de expertos, científicos, criptógrafos, historiadores, y ninguno ha logrado descifrarlo completamente. Se le conoce como el manuscrito Voynich. Y lo más inquietante no es que no sepamos qué dice, es que parece haber sido escrito con la intención de que no lo entendamos. Porque esto no es un libro dañado, ni incompleto, ni ilegible por el paso del tiempo. Las páginas están ahí, el texto está perfectamente conservado. Los símbolos son claros, repetitivos, consistentes. Todo indica que debería poder leerse. Pero no se puede, y cuanto más se intenta, más extraño se vuelve. El manuscrito fue descubierto en 1912 por un comerciante de libros antiguos llamado Wilfred Voynich. Lo encontró en una colección de manuscritos olvidados en Italia, en una biblioteca que contenía documentos antiguos de todo tipo. Pero este libro era diferente, no por su antigüedad, sino por su contenido. A simple vista, parecía un manuscrito medieval. Papel antiguo, ilustraciones dibujadas a mano, escritura continua. Pero al observarlo con más detalle, empezaron a aparecer las anomalías. El lenguaje no coincidía con ningún idioma conocido. No era latín, no era griego, no era árabe, no era ninguna lengua documentada. Y sin embargo, no parecía un caos. Eso es lo que lo hace tan inquietante. Porque el texto tiene estructura. Las palabras se repiten en patrones específicos. Hay secuencias que aparecen en contextos similares. Hay reglas internas que sugieren gramática. Incluso la longitud de las palabras sigue distribuciones similares a las de los idiomas reales. En otras palabras, el manuscrito se comporta como un lenguaje. Pero no lo es. Y ese es el primer punto donde todo empieza a romperse. Porque hay dos posibilidades. O estamos frente a un idioma completamente desconocido, o estamos frente a algo que imita un idioma sin serlo realmente. Y ninguna de las dos opciones es tranquilizadora. A lo largo del tiempo, algunos de los mejores criptógrafos del mundo han intentado descifrarlo. Personas que rompieron códigos militares, que descifraron mensajes en tiempos de guerra, que trabajaron con sistemas complejos de encriptación. No pudieron. Durante la Segunda Guerra Mundial, expertos que habían descifrado códigos enemigos analizaron el manuscrito. No encontraron nada útil. Eso es importante, porque significa que no estamos ante un cifrado común. No es un simple sistema de sustitución, ni una codificación básica. Si lo fuera, ya habría sido resuelto hace décadas. Pero no lo fue, y eso deja una sensación incómoda. El problema no es la dificultad. Es la naturaleza del sistema. Las ilustraciones dentro del manuscrito no ayudan a aclarar las cosas. De hecho, lo complican aún más. Hay dibujos de plantas que no existen, combinaciones de raíces, hojas y flores que no coinciden con ninguna especie conocida. No son errores simples. Son estructuras coherentes, pero imposibles. Como si alguien estuviera representando algo que conocía, pero que no pertenece a nuestro mundo natural. También hay diagramas que parecen astronómicos. Círculos, estrellas, patrones que recuerdan a mapas celestes, pero que no coinciden con ninguna configuración real del cielo. Y luego están las figuras humanas. Pequeñas, repetidas, casi idénticas entre sí. La mayoría parecen ser mujeres. Y están interactuando con sistemas extraños. Tubos, estructuras circulares, flujos de algún tipo de líquido. Como si estuvieran dentro de un mecanismo, o participando en algún tipo de proceso que no entendemos. No es arte decorativo, no es ilustración casual. Hay intención, pero esa intención no es clara. Y eso es lo que genera una sensación constante de incomodidad. Todo parece tener sentido, pero no podemos acceder a él. A medida que el manuscrito fue estudiado, surgieron múltiples teorías. Algunas intentaban reducir el misterio a algo más manejable. Una de las más comunes es que se trata de un engaño. Un fraude elaborado. Un libro creado para parecer importante, misterioso, valioso. Con el objetivo de engañar a alguien, probablemente a una figura poderosa de la época. Pero esta teoría tiene un problema enorme. El nivel de complejidad. Crear un engaño así implicaría escribir cientos de páginas con patrones lingüísticos consistentes, mantener una estructura coherente en todo el texto, evitar contradicciones evidentes, y hacerlo sin ningún tipo de error detectable. Eso no es imposible, pero es extremadamente improbable, y además, plantea otra pregunta. ¿Para qué tanto esfuerzo? Si fuera un fraude, sería uno de los más elaborados de la historia. Otra teoría sugiere que es un idioma perdido. Una lengua que existió en un grupo reducido y desapareció sin dejar rastro. Pero esto también genera problemas. Porque incluso las lenguas más aisladas dejan huellas, documentos, referencias, conexiones con otros idiomas.
Aquí no hay nada, solo este libro, aislado, sin contexto, sin origen claro, y eso nos lleva a una tercera posibilidad, una que no muchos quieren considerar, que el manuscrito no fue creado para ser entendido por cualquiera, sino por alguien específico, o por un grupo muy reducido, y que sin ese contexto, el libro es esencialmente incomprensible. Esto cambia completamente la perspectiva, porque deja de ser un misterio lingüístico, y se convierte en un sistema cerrado. Un mensaje con una clave que no tenemos, y posiblemente, nunca tendremos. Pero hay algo más, algo que hace que esta historia sea aún más inquietante, y es lo que ha ocurrido en los intentos modernos de descifrarlo. Con el avance de la tecnología, muchos pensaron que finalmente podríamos resolver el misterio. Inteligencia artificial, análisis estadístico avanzado, modelos capaces de detectar patrones invisibles. Si algo podía descifrarlo, era eso, pero no ocurrió. Los sistemas modernos han encontrado patrones, sí, pero no han logrado traducirlo. No han encontrado significado, solo estructura, y eso es extraño, porque normalmente, cuando analizas un idioma desconocido con suficientes datos, empiezas a encontrar equivalencias. Palabras que se repiten en contextos similares, estructuras que se alinean con conceptos conocidos. Aquí no, aquí los patrones existen, pero no llevan a ninguna interpretación clara. Es como si el sistema estuviera diseñado para parecer descifrable, sin serlo realmente, y eso abre una posibilidad inquietante, que el manuscrito no es un mensaje, sino una simulación de uno. Una construcción que imita un lenguaje, sin contener significado real en el sentido tradicional. Pero si eso es cierto, entonces la pregunta cambia, ya no es, ¿qué dice el manuscrito?, sino, ¿por qué existe? ¿Por qué alguien crearía algo así? ¿Para qué? Y ahí es donde la historia se vuelve realmente incómoda, porque no hay una respuesta clara. Y cuando no hay respuestas, empiezan las interpretaciones. Algunos creen que es un sistema de conocimiento oculto, una forma de codificar información avanzada de manera que solo ciertas personas puedan acceder a ella. Otros creen que es una obra experimental, un intento temprano de crear un lenguaje artificial, pero también hay quienes piensan algo más, que el manuscrito refleja una forma de pensamiento que no es completamente humana. No en el sentido literal, sino en el sentido estructural, como si estuviera basado en una lógica diferente, una lógica que no seguimos. Y por eso, no podemos entenderla. Puede sonar exagerado, pero cuando analizas el manuscrito lo suficiente, esa idea empieza a aparecer, no como una conclusión, sino como una posibilidad incómoda. Porque todo encaja, menos el significado, y cuando tienes estructura sin significado, algo no está funcionando como debería. Tal vez algún día alguien logre descifrarlo. Tal vez descubramos que todo era mucho más simple de lo que parecía. Pero también existe otra posibilidad, que nunca lo entendamos, que el manuscrito Voynich siga siendo exactamente lo que es ahora. Un objeto, un mensaje, o tal vez, algo completamente distinto. Algo que está ahí, frente a nosotros, completamente visible, y completamente inaccesible. Y quizás lo más inquietante de todo no es que no podamos leerlo, sino que, después de siglos de intentos, seguimos sin saber siquiera por dónde empezar.